La enseñanza en la iglesia es un mandamiento para los cristianos. Los varones se deben ocupar de la lectura, la exhortación y la enseñanza, dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 13 de su primera carta. El hermano Oscar Arias nos presenta una serie de 15 estudios sobre la predicación en la iglesia y cómo prepararse para este gran desafío. Acompáñenos en esta serie de podcast de Un Cafecito con la Biblia. Buenas tardes a todos, hermanos, bienvenidos. Qué alegría tenerlos acá. Para mí es un motivo de gozo y en el Señor que me estén acompañando en estas clases. Eso significa que usted está pues muy interesado en su preparación, en aprender, que es el plan de estas clases. Curso de formación para hombres. Tengamos en cuenta el texto base sobre el cual estamos desarrollando estas lecciones. Segundo Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Después de haber tenido la clase pasada, la introducción, hoy vamos a estudiar la lección número 2 que tiene que ver con los sermones. Deben estar preparados. Espero que usted esté tomando nota. Espero que usted tenga ahí papel y lápiz, una libreta, un cuaderno de anotaciones. ¿Para qué? Para que vaya haciendo apuntes de cada una de las cosas que yo aquí les voy señalando, para que usted, ya con su tiempo y con su espacio, pueda repasar la lección. Obviamente la lección va a quedar grabada y yo le voy a hacer llegar de aquí a mañana o de aquí a esta semana el PDF de esta presentación para que eso también le sirva. Bueno, la lección número 2, vuelvo y repito, los sermones deben estar preparados. El propósito de esta clase es exponer las razones por las cuales, póngame cuidado, las razones por las cuales los sermones deben ser preparados y establecer un criterio para que la preparación del sermón pueda ser evaluada, recibida, aceptada por la iglesia. Los apóstoles no tenían este problema que digámoslo, este reto como el que nosotros tenemos de estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban siendo guiados en la predicación por medio del Espíritu Santo. Dice ahí en Hechos capítulo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, o sea, pues los apóstoles, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y yo quiero que usted resalte ahí en el versículo 4, la última parte que es la que me interesa, dice, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo los inspiró en sus pensamientos, en su mente, pero también el Espíritu Santo les inspiró las palabras que ellos debían utilizar para transmitir el mensaje. Por eso nosotros aquí creemos tanto en la inspiración como en la inspiración verbal. Así que lo que está escrito ahí son también las mismas palabras del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles, ellos no tenían la necesidad de estudiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los iba a guiar en la predicación. El Espíritu Santo entonces proveyó las palabras, las cuales venían de la voluntad de Dios para que ellos dieran a conocer a los hombres el mensaje del Señor. Por eso nosotros vemos que el mensaje tuvo éxito. Dice en Hechos 2:37, y al oír esto, o sea, pues la predicación, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pero, ¿por qué se compungieron? ¿Por qué creyeron? Pues porque el mensaje fue expuesto de tal manera que llegó al corazón. No por alguna lógica irresistible o persuasiva oratoria. No porque Pedro fuera el experto en oratoria, etcétera, etcétera. Sino porque fueron confrontados por Dios mismo. Fue Dios mismo el que los convenció por medio de Pedro en la predicación del evangelio. El apóstol Pedro también decía entonces en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13,
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice también el apóstol Pablo, de la misma manera, ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta promesa de el Espíritu Santo guiando a toda la verdad fue dado solamente a los apóstoles. Usted lo puede leer ahí en Juan 13, 17, Mateo capítulo 26, versículo 20. Solamente a los apóstoles. Bueno, ahí en la imagen aparecen 9. Pedro y Juan estaban yendo a Samaria y bueno, y Tomás estaba evadido, como siempre pasaba. Bueno, es por molestar, hermanos. Entonces, estos apóstoles, ¿qué hicieron? Ellos enseñaron a otros, como en el caso de Timoteo, pero ya Timoteo tenía otra dinámica, o sea, él tenía ya otra manera o un método a usar para el poder predicar, y a otros también. Dice 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Timoteo ya debía estudiar por sí mismo. Timoteo ya debía también enseñar a otros, pero debía escogerlos que llenaran ciertos requisitos, al menos aquí hay 2, dice fieles e idóneos. ¿Fieles e idóneos para qué? Para que ellos también pudieran enseñar a otros. Así que ellos debían sacar tiempo, entonces ellos debían prepararse a sí mismos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no los iba a iluminar como sí los iluminó y inspiró a los apóstoles, que fue ya algo directamente con ellos. Por eso la encomienda, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y quiero resaltar la última parte del versículo 15, que usa bien la palabra de verdad. Y esto es supremamente importante. Algo que les voy a estar recalcando en las clases es que la verdad puede sufrir en manos de alguien que no esté preparado. Por eso, hermanos, los predicadores o los hermanos que quieran servir en la iglesia, así sea un servicio sencillo como servir la cena, servir la ofrenda, dar alguna clase, un sermón o un estudio, deben estudiar la palabra de Dios con diligencia, como el texto que acabamos nosotros de leer, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, para tener toda la información necesaria para la predicación. Y esto es una primer parte, la preparación, el estudio, lo que más se pueda de la palabra del Señor. El hombre, el varón de Dios, debe comer Biblia. ¿Cuánto? La que sea necesaria, la que más pueda. Pero hablando de este respecto, no solamente de doctrina se debe llenar el predicador, sino que también los predicadores deben estudiar homilética para conocer las técnicas, los principios que han sido demostrados como esenciales para una predicación eficaz. Aquí estamos nosotros hablando entonces de la pedagogía. Una cosa es usted tener la doctrina, conocer la doctrina, poder trazar una línea de doctrinas y hasta de memoria a veces que nosotros lo hacemos. Y otra cosa es la manera en que yo transmito ese conocimiento que yo tengo. Y les voy a colocar un ejemplo, hermanos. Mire, una cosa es, por ejemplo, el físico, el químico o el biólogo. ¿Qué diferencia hay con el licenciado en biología y química y física? Bueno, la diferencia es que el biólogo, el químico o el físico tiene la teoría
pero el licenciado tiene la pedagogía. Por eso el licenciado se le dan por lo menos un semestre, digámoslo, o más. No sé cómo funcionarán las universidades, pero al menos sí un buen tiempo para que él aprenda a enseñar. ¿Sí? Le dan clases para que pueda impartir una enseñanza. Por eso el licenciado en la materia le puede enseñar a un joven cómo sacar la tangente en una ecuación, cómo resolver un problema aritmético, de matemática, de biología, le enseña, en cambio que el biólogo no tiene la pedagogía. Entonces, el predicador puede tener la doctrina, pero si le falta la pedagogía, entonces tiene medio trabajo, no más. Le falta la otra mitad del trabajo que es supremamente importante. ¿Cómo se los aplico, hermanos? Bueno, dice ahí el versículo de Proverbios. Proverbios 25:11 dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Puede que tengamos la palabra como la herramienta, pero la manera en que lo transmitimos es lo que también va a impactar. Me gusta mucho como también lo dice la versión internacional. Proverbios 25:11 dice: como manzanas de oro en bandejas de plata. Es una frase bien dicha. Y esto es a lo que yo le estoy apuntando con estas clases. Y espero, hermano, que usted esté tomando nota de lo que le estoy diciendo, para que tengamos entonces estas pautas siempre presentes, y más que todo usted, cuando vaya a prepararse en una predicación. Necesita la doctrina, pero necesita también la pedagogía para poder transmitir el mensaje de una manera, como dice ahí, bien dicha, como conviene. Había un hermano, hace mucho tiempo, buen hermano, no cuestionamos su fidelidad, su entrega, el servicio, la voluntad que tenía, pero se paraba en el púlpito y la manera en que él predicaba, pues a los 15 minutos, ya la media congregación nomás ya estaba dormida. Cogía todo un capítulo de la Biblia y empezaba versículo por versículo, versículo por versículo. A los 15 minutos ya le parecían a uno como una hora, hora y media. Ya estaba uno cansado de la predicación. Tiene la doctrina, sí, pero le faltaba la pedagogía. Entonces, hermanitos queridos, el predicador, con esta figura que yo le estoy mostrando acá, el predicador debe hacer la conexión entre la Biblia y el oyente y debe guiarlo a los propósitos de Dios. Y esto no es fácil. Esto se debe tener destreza para poder realizarlo. No es una tarea que se va a lograr de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque el predicador debe informar, debe conmover, debe reprender, debe convencer, debe animar, debe persuadir y debe tranquilizar. ¿Cómo lo hace? Bueno, con la Biblia, porque es el texto base. Es con las sagradas escrituras aprendidas. Debe conocer las escrituras, pero el puente que él va a utilizar para conectar, para hacer la conexión, es la manera en que hace los sermones. Si el puente está mal hecho, si el puente tiene baches, si el puente tiene cuerdas rotas, si tiene, por ejemplo, una tabla suelta, si el puente está medio armado, el mensaje pues va a llegar de una manera, pero no tan impactante como para que el cristiano pase de un lado al otro. Y esto es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta, porque el predicador tiene que mover a la gente al servicio, tiene que mover a la gente a la adoración, tiene que mover a la gente a la obediencia y obviamente los tiene que guiar a la salvación. Pero ¿cómo lo hace? Con la Biblia. Y el puente que va a usar es el sermón. El puente que va a utilizar es el sermón. Así que el sermón tiene que estar bien hecho, porque es el puente por el cual el cristiano va a pasar al otro lado y va a servir el cristiano. Se va a prestar para el servicio. Se va a prestar, hermanos, para la adoración, para la obediencia, que es lo que nosotros tenemos que incentivar a la iglesia. Pero ¿cómo lo va a hacer?
pues informando, tiene que conmover, tiene que reprender, convencer, animar, persuadir y tranquilizar. El púlpito no es solamente para dar juguete, para dar garrote, porque a veces piensan los hermanos, cuando empiezan a tener sus primeros pinitos en la predicación, se suben al púlpito y piensan que el púlpito es para castigar la congregación. Bueno, esos impactos negativos se pagan caro. Por eso hay que tener muy en cuenta que cuando nosotros vayamos a servir al Señor, hay que servirlo de una manera integral, completa. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero, hermanos? Que ese sermón que usted va a dar con la Biblia que sabe esté bien hecho. Y si está bien hecho, entonces podemos llegar a tener la seguridad de que el sermón, la predicación, va a ser efectiva. Les vamos a dar un ejemplo. Los vendedores de televentas, usted los ha visto por televisión. Los vendedores también les llegan aquí a la puerta, ofreciendo cualquier cantidad de productos. Los vendedores itinerantes vienen, tocan la puerta y a usted le ofrecen un producto que usted a la larga no lo necesita, pero después de que le pongan a uno o uno les dé la oportunidad de escucharlo, pues lo convencen y terminan no comprando eso. Mire, el vendedor puede llegar aquí, decirle al ama de casa o a la persona que está aquí en la casa, vea, le vengo a ofrecer un producto que usted lo necesita aquí en el hogar. Una escoba con Wi-Fi y una trapeadora con Bluetooth. Y uno dice, pero yo de qué voy, ¿para qué me sirve a mí una escoba con Wi-Fi y una trapeadora con Bluetooth? Mire, mi señora, déjenme 10 minuticos, 15 minuticos, yo les pongo lo que le estoy ofreciendo aquí, este producto que es genial, y usted le da el espacio y el vendedor se explaya, se extiende, hace argumentos, convencido de su producto y usted termina comprando la bendita escoba y la bendita trapeadora. Pero no la necesita. Con el tiempo se da cuenta que no la necesita, pero el vendedor, ¿qué hizo? Le vendió el producto. Usted tiene que ser un vendedor, un buen vendedor. ¿De qué? Del mensaje. Pero para venderlo, hermano, se necesita un poco de destreza, técnicas para usted poder transmitir el mensaje. Bueno, la verdad, hermanos, o bueno, el predicador, como les dije, debe usar de una herramienta que nosotros, es a lo que yo también le estoy apuntando, hermanos, particularmente en estas clases, es la retórica. Agustín dijo de la siguiente manera: el arte de la retórica está disponible tanto como para hacer valer la verdad o la falsedad. ¿Quién se atrevería o se atreverá a decir que la verdad en la persona que la está defendiendo es tomar una posición desarmada contra la falsedad? Dado entonces que la facultad de la elocuencia está disponible para ambos lados y es de gran servicio, sea para cumplir lo incorrecto o lo correcto, entonces, hermanos, los hombres deben estudiarla, más que todo si nosotros estamos del lado de la verdad. ¿Por qué? Porque los hombres malos sí estudian y usan la retórica y usan la elocuencia para obtener el triunfo de causas perversas e inútiles y para fomentar la injusticia y el error. Si no me cree que es así, vea a un político, como un político corrupto compra el corazón del votante, lo convence. ¿Lo convence en dónde? En campaña. ¿Con qué lo convence? Generalmente con el discurso. Terminamos creyéndole al fin el discurso, el plan de trabajo. Y sabemos en el corazón que no va a funcionar o que le va a costar mucho trabajo al político echar a rodar un proyecto de trabajo para el gobierno. ¿Pero cómo lo hace? Pues con la retórica y la elocuencia. Cuando usted habla, por ejemplo, con aquellos que promueven la homosexualidad, hoy en día tan de moda, por ejemplo, la diversidad de géneros, están argumentados, están preparados para exponer de una manera muy elocuente, con argumentos sólidos y con buena palabra, fomentar lo que es perverso, inútil
e injusto, pero logran sus objetivos, causan impacto, convencen con el mensaje que están transmitiendo y con la elocuencia que tienen. Entonces yo pregunto, ¿por qué los hombres buenos no estudiamos y nos comprometemos del lado de la verdad? ¿Por qué entonces no nos preparamos de tal manera que también seamos efectivos en la predicación? Hay un predicador evangélico, a mí me gusta escucharlo. Bueno, hay varios. Dante Gebel, no sé, el hombre es de Argentina. He escuchado algunos sermones bien salidos de tono, bien salidos de la verdad. Pero hombre, cuando yo escucho el tipo, cuando lo expone, cómo lo habla, cómo lo transmite, la dinámica, la pedagogía, lo práctico, hombre, me convence, hasta me termina convencido. Este tipo habla tan buen, hombre, le capté el mensaje, aun cuando está equivocado, pero hombre, entonces la gente escucha. Entonces, ¿por qué nosotros no estudiamos para comprometernos del lado de la verdad y defenderla? Bueno, un ejemplo en la historia, este personaje, Hitler, una de las cosas que él hizo para convencer a su pueblo, a Alemania, convencerla de levantar una guerra, convencer a todo un pueblo de que ellos eran la raza pura, era la supremacía aria, y que había que exterminar a judíos porque los consideraba una plaga, que había que exterminar, les vendió esa idea, y no solamente judíos, sino gitanos, personas que tenían problemas mentales, buena cantidad, unas ideas aberrantes, unas ideas salidas de todo contexto de lo que es la moral, el respeto, los derechos humanos, pero les vendió la idea. ¿Cómo les vendió la idea? Pues se utilizó varias herramientas, pero una de las herramientas era el discurso del hombre. Ese discurso, los discursos de Hitler movieron las masas, llegaba al corazón, y tanto que la gente le creyó, pero les llevó a la destrucción. Entonces, si los malos utilizan la retórica, porque está disponible para ellos, ¿por qué nosotros no la vamos a utilizar para hacer valer la verdad si el mundo entero la usa para hacer valer la falsedad? Entonces, como les dije ahora, la verdad de Cristo a veces sufre en manos de aquellos que no estamos preparados. Bueno, otro aspecto que nosotros debemos tener en la congregación, hermanos, es que en la iglesia hay una diversidad de miembros. O sea, usted en la iglesia no tiene un grupo homogéneo, usted tiene un grupo muy diverso, ¿sí? Y me explico, o sea, en la iglesia hay adolescentes, en la iglesia hay jóvenes, en la iglesia hay gente adulta, en la iglesia hay adultos mayores. Y resulta que este grupo tan diverso, usted también debe tener muy en cuenta la manera en que transmite el mensaje para que el mensaje le llegue a todos. Y es desde los adolescentes, los jóvenes, la gente adulta y la gente mayor. Le copien el mensaje. Ahora, hay que tener en cuenta también un aspecto interesante, y es que no todos aprenden de la misma manera. Por ejemplo, se ha dicho y se ha concluido y se sabe, se sobreentiende que el aprendizaje en todos es de maneras diferentes. Cada uno aprende de una manera diferente. Hay gente que es auditiva, hay gente que es visual, hay gente que es verbal, hay gente que es pragmática y hay gente que es experimental. Hay gente que aprende oyendo. Hay gente que aprende viendo. Hay gente que aprende leyendo. Hay gente que aprende ni oyendo, ni viendo, ni leyendo, sino practicando, o sea, haciendo manualidades, algo que él puede hacer. Entonces es una persona pragmática. Y están las personas que aprenden por la experiencia. Entonces, un ejemplo, he escuchado yo predicadores cuando están haciendo sus estudios o sus sermones, colocar definiciones muy complejas, comentarios muy condensados. Y a veces, por ejemplo, el miembro que es adulto mayor, que si mucho tuvo escuela, si mucho los padres le dieron primaria, primero y segundo, cuando usted va a él con un término bien complejo, bien técnico, con tecnicismos,
hablando del griego, del hebreo, del arameo, del tiempo aroísto, del presente pluscuamperfecto. Hombre, esa gente va a salir tal como entró, no va a ser edificada. Entonces, de la misma manera, hermanos, usted no puede tampoco tener un sermón muy elemental y tan sencillo y tan simple que la persona, por ejemplo, los jóvenes que están más preparados, los jóvenes que han tenido universidad y saben un poco más del tema, pues van a quedar un poquito también cortos. Entonces, el predicador, aparte de que tenemos nosotros una congregación tan diversa y todos aprenden de maneras diferentes, tenemos que jugar con esto. ¿Para qué? Para hacer que el sermón esté diseñado de tal manera que le pueda llegar a todos. Por eso, cuando usted da un sermón muy complejo, los adultos mayores se duermen. O si lo da del otro lado de la cabulla, el otro tema, entonces los jóvenes no les parece interesante. Usted tiene entonces que entender que no todos aprenden de la misma manera, y como no aprenden de la misma manera, entonces hay herramientas muy útiles que usted debe tener en cuenta para que el mensaje le llegue a todos, adolescentes, jóvenes, gente adulta y gente mayor, para que lo tengamos entonces en cuenta, hermanos. Ahora, hay atajos para la preparación del sermón. Y en esto quiero hacer un poco del énfasis en este tiempo que me resta. Y hay algunos atajos en la preparación del sermón que yo los podría llamar el camino más fácil, que yo quiero que usted lo evite. Uno debe estar alerta a estos caminos fáciles cuando yo voy a preparar un sermón para evitarlos en lugar de usarlos. Ahora, se los digo porque yo lo he hecho. Yo en algún momento de mi ministerio, de mi predicación, he tomado el camino más fácil a la hora de preparar un sermón. ¿Y cuál es el camino más fácil? Por ejemplo, entonces, la copia. Un predicador podría simplemente tomar un bosquejo o un libro, que ustedes lo conocen, a veces circulan muchos libros, artículos y sermones por el hermano Tamarindo, supongamos. Entonces usted podría tomar ese bosquejo, ya está hecho, leerlo simplemente y leer cada punto, cada subpunto, junto con las escrituras que lo fundamentan. Y esto lo que va a dejar es la impresión en la iglesia de que el predicador no está preparado. Este es un camino fácil. Como resultado, la relación con los hermanos se vería a largo plazo perjudicada. Hermanos, mire, es posible memorizar un sermón. Es muy fácil tomar un bosquejo ya hecho de otro, predicarlo tal cual. O sea, mejor dicho, hasta con los puntos, las comas, igualito. Sin embargo, si un predicador no pasa por el laboratorio de su propia mente, la Biblia, los materiales de estudio, y los asimila, entonces, hermanos, de esa manera, el estudio lo fortalecería y lo desarrollaría. Entonces, ¿cuál es el camino más fácil para un predicador, hermanos? La copia. Ahora, déjenme decirle, hermanos, lo siguiente. Para estos lados de Latinoamérica, en muchos casos, no en todos, nuestra fe ha venido en forma de comentarios, artículos y sermones. O sea, lo que usted cree, usted lo recibió porque leyó un comentario, leyó un artículo del hermano Tamarindo, pero no porque usted realmente haya ido a la Biblia y estudiado por iniciativa propia y un estudio profundo y haya llegado a las conclusiones que pues debemos nosotros llegar. ¿Por qué nosotros sabemos, por ejemplo, el tema de la organización de la iglesia? No porque lo hayamos estudiado en la Biblia, lo leímos de un comentario, así de sencillo, o lo leímos de un artículo. ¿Por qué nosotros hablamos, por ejemplo, de la obra del Espíritu Santo? Hombre, lo leímos de un artículo, de un sermón, pero en muchos de los casos no ha sido producto de mi estudio. Y aquí entonces yo quiero hacerle la acotación de, entonces, hermanos, poner cuidado de luchar con armas prestadas. Y me remito al caso de David. Cuando tenían esa gran confrontación con los filisteos,
salió un paladín dentro de las filas de los filisteos que es muy conocido, llamado Goliat. Desafiaba al ejército de Saúl. Bueno, David va allá al campamento, se entera del conflicto, dice entonces que él se va a enfrentar con el hombre y lo que hace Saúl es vestir a David con la armadura de él. Dice ahí, 1 Samuel 17:38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Cómo venció David a Goliat? Pues con sus armas que él ya las había usado, propias de él, las conocía perfectamente. No pudo luchar con armas prestadas porque la armadura solamente le servía a Saúl, pero ya sabemos en qué terminó la historia, ¿no? Entonces, ¿qué quiero yo decirles con esto, hermanos? Mire, lo que yo quiero decirles es que así tenemos nosotros que luchar. Y usted como varón también lo tiene que hacer. Es con sus propias armas, es decir, con las armas espirituales que ha hecho suyas por haberlas estudiado, por haber practicado con ellas y no depender tanto y luchar con las armas prestadas de otro. Generalmente nosotros cuando empezamos nuestros pinitos de predicación teníamos una biblioteca de sermones y comentarios por el hermano Tamarindo. Y nos pegamos tanto a eso al principio, hombre, y eso nos sirvió mucho, pero, hermanos, eso es la manera más fácil. Lo que yo quiero es que usted saque su tiempo y usted mismo con el estudio de su palabra saque sus propios estudios, sus propios comentarios, sus propios artículos y los libros que tenemos nosotros simplemente téngalos como libros de referencia por alguna duda, por algún complemento, por alguna información adicional que usted tiene a su estudio personal. Depender también de otros para que nos afilen las espadas, a lo cual yo quiero señalar un texto, mis hermanos queridos, y es también en el tiempo de Saúl y de David, había algo muy chistoso, ¿no? Y este texto, bueno, se me olvidó ponerlo, que es 1 Samuel 13, el 19 al 22, y dice el texto, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Imagínate pues cómo estaba el asunto. No había quien afilara la espada de los israelitas en la tierra de Israel. Versículo 22 entonces, mire, aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que sí las tenían. Y en la iglesia de Cristo, hermanos, sin ofender a ninguno, porque no es mi propósito, pero sí quiero recalcar el punto, es que aún nosotros los predicadores, después de tanto tiempo, seguimos dependiendo del hermano X, del hermano Y, para que me afile la espada mía. A mí me han llamado, yo lo hago con mucho gusto. Hermano, ¿usted me puede mandar, por favor, el argumento, los argumentos y el estudio, si tiene por ahí un estudio sobre la blasfemia del Espíritu Santo? Bueno, yo lo hago porque con mucho gusto yo estudio y les mando los argumentos, pero yo digo y pienso, bueno, hermano, ¿y usted por qué no estudia? ¿Usted por qué no estudia el tema usted mismo? Saque tiempo, estúdielo por sí mismo y cuando ya lo tenga, quizás la información mía le podría ayudar como algo adicional, pero no, tengo que entregarle todo completo el armazón, la queremos de una manera muy fácil y aquellos predicadores, hombre, la quieren muy fácil y muy sencilla, hasta las diapositivas también se las tengo que mandar, ¿sí? Piden el bosquejo completo, el PDF, el texto y a las después, o sea, entonces, ¿qué trabajo va a hacer él? Entonces, nosotros, mis hermanos, los hermanos predicadores, tenemos que evitar, me devuelvo en la diapositiva, por favor, me devuelvo en la diapositiva, hermanitos, y es evitar el camino fácil a la hora de preparar entonces nuestros sermones. Es muy fácil, como les decía yo ahora, mis hermanos, un predicador tomar un bosquejo ya hecho, leerlo
seguir el esquema ya detallado en su predicación y fácil. Ya la hice de una manera muy sencilla, la hice de una manera muy fácil. Entonces, mucho cuidado, hermanos, con luchar con armas prestadas y mucho cuidado de depender tanto de otro para que me afile la espada mía. Bueno, otro camino que el predicador debe evitar es adoptar el enfoque crítico. Este enfoque es estrictamente negativo. El predicador simplemente señala los pecados y los defectos y las debilidades de los hermanos. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Qué predico mañana? Me toca el sermón. Sí, voy a predicar de la inasistencia. Fácil. Entonces, Hebreos 10, Hechos capítulo 2, que perseveraban, bueno, y arma usted el sermón, y ya lo armé fácil, sale. Entonces, este enfoque es un camino muy fácil que hay que evitarlo. ¿Por qué, hermanos? Porque se requiere muy poco esfuerzo mental para concluir que los hermanos tienen muchas faltas. Obvio, hermanos, que si nos vamos a enfocar en alguna falta de algún hermano, pues eso va a ser muy fácil. Es como, por ejemplo, los predicadores evangélicos, los sanadores modernos, que tienen toda la audiencia al frente y miren la táctica que utilizan. Una táctica pues muy fácil. El Espíritu aquí me ha revelado que hay aquí alguna mujer con algún dolor. ¿Qué mujer no tiene un dolor? Algo, en toda esa cantidad de gente, obviamente que hay alguien ahí que le va a doler algo. Y no solamente mujeres, bueno, a los hombres también les duelen muchas cosas. Pero eso es apuntarle a lo más fácil. Y la gente queda impresionada con eso. Entonces, el predicador puede justificar la idea de que la Biblia lo mandó a corregir y a reprender, como dice 2 Timoteo 4:2. ¿Cierto? Entonces, como les decía al principio, a veces pensamos que el púlpito es para esto, para dar tabla, para reprender, para dar juguete, para dar correa, y piensan que el ministerio es eso. Y bueno, y a veces los hermanos cuando empiezan sus primeros sermones, cogen la iglesia a puntejuete. Y es muy fácil entonces empezar a señalar faltas, porque eso es obvio que en las congregaciones siempre van a haber faltas. Pero se nos olvida la segunda parte del versículo. La primera parte del versículo dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige y reprende. Pero la otra parte que falta es ¿cuál? La segunda parte del versículo, que es lo que nosotros la obviamos, y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. La predicación es tanto negativa como positiva. No la podemos echar toda para un lado. No la podemos. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, yo predicaba por ahí en el oriente de Caldas. Cuando yo salía, siempre dejaba un hermano. Tenía un carácter muy fuerte y siempre que lo dejaba al frente, cuando yo llegaba a la iglesia me ponía a mí la queja. No, hermano, ese hermano se la pasó, fue condenando y dando juguete y preciso, visitantes. No volvieron, no volvieron. Esos errores, hermanos, hay que corregirlos porque esos errores se pagan caro, a veces a costas del miembro o del que está llegando por primera vez. Entonces, sin embargo, el predicador debe recordar que la predicación también es una predicación de autopsicoanálisis. Me explico. Puede que esté ignorando sus propias faltas cuando hace resaltar las debilidades de los hermanos. También el predicador debe tener en cuenta que no se ayuda a las personas cuando se discuten las faltas, a menos que se haga el esfuerzo correspondiente para inspirar, animar, conmover, alentar a rectificar la falta. En tercer lugar, el predicador debe evitar este camino a la hora de hacer sus sermones, y es tomar la ruta de sustitución. O sea, pues, podría enfatizar mucho el terreno afuera, en el mundo, y compensar la debilidad en el púlpito. Me explico, hermanos. El predicador podría enfatizar el trabajo afuera en el mundo para compensar lo débil en el púlpito. Sí, hermanos, un gran trabajo es
afuera jalar gente con el carisma, con la personalidad, con el evangelio, traer gente a la congregación, pero eso no es sustituto del trabajo que se tenga que hacer en el púlpito. ¿Ve? Eventualmente debe enfrentar la realidad de que las personas convertidas van a buscar en el púlpito la instrucción, la inspiración, el ánimo, el alimento sólido, fuerte, bien hecho, bien establecido, para inspirarlos a que ellos vivan la vida cristiana. Pero si no lo encuentran, se desilusionan cuando la ayuda no llega. La predicación afuera no sustituye el trabajo en el púlpito. No, hermanos, es que yo trabajo mucho afuera, visitando y jalando gente y llené el local y todo el asunto, pero si llegan al local y no encuentran en el púlpito el verdadero alimento bien hecho y bien preparado, pues se van a desilusionar. Entonces, los caminos que debemos evitar, hermanos, es la copia, como les decía ahora, la copia. Debemos también evitar, hermanos, como les explicaba ahorita, evitar depender para luchar con las armas prestadas, depender de que otro me tenga que afilar la espada, ¿cierto? Nosotros no debemos depender de la manera más fácil de resaltar los errores de los hermanos, o sea, adoptar el enfoque crítico, y tampoco nada sustituye, por mucho que se trabaje afuera, nada sustituye el trabajo que se debe hacer en el púlpito, Bueno, el predicador podría convertirse en el hombre de los favores de la iglesia. Sí, pues como el predicador tiene tanto tiempo, entonces, hermano, colabóreme con esto, ayúdeme con esto, y se convierte entonces el predicador en un hombre multifacético. O sea, el Jackman, como se dice en Estados Unidos, el hombre orquesta, o sea, el hombre que hace todo. El predicador no es para que haga todo en la congregación, los favores, cambie un switch, cambie un foco, repare el baño, porque generalmente a veces, pero como usted es el predicador, entonces le toca hacer todo eso. Nota que el predicador, hermanos, podría convertirse en el hombre de los favores de la iglesia, podría convertirse en el hombre de relaciones públicas, ¿cierto? Y podía con eso ayudar a mucha gente y traerla, pero sin embargo, hermanos, si se anima a las personas a asistir y no encuentran un desafío real del predicador cuando asisten, entonces realmente no se ha beneficiado. Pueden volver porque les gusta el predicador, porque les ha hecho algún favor, porque es un duro en muchas cosas o que lo respeten, pero en realidad no se ha logrado nada más que la expansión quizás de una demostración de lo que puede hacer el predicador en muchas cosas, menos de lo que se puede hacer en el púlpito. Ahora, hermanos, 3 razones por las que los sermones deben estar preparados, ¿sí? Y quiero que tome nota, que lo considere, que apunte por qué los sermones yo los tengo que hacer bien hechos. ¿Por qué yo tengo que aprender algo de la retórica, de la elocuencia y armar bien el esqueleto, armar bien el sermón? Bueno, la naturaleza del llamado a predicar revela el hecho de que los sermones tienen que estar preparados, o sea, tienen que estar bien hechos. Uno no ha recibido el llamado a predicar si busca la vida fácil. Hermano, mire, la predicación no es una vida fácil, es una tarea agotadora, física y emocionalmente. Les decía yo en la lección introductoria, un anciano una vez me dijo, ávido lector será aquel que quiera ser predicador. Eso es fundamental, hermanos. Si a usted no le gusta leer, si a usted no le gusta estudiar, si usted considera que la tarea es agotadora, que qué pereza, esto demanda mucho, de una manera muy mental, hermano, entonces hágase a un ladito, organice bien su tiempo, su disposición y luego, entonces prepárese y ya se le dará la oportunidad para que usted pueda presentar un buen sermón. Uno no ha sido llamado a predicar si está buscando un trabajo con mucha paga y poco trabajo. Mire, le pasó una vez a un muchacho en la escuela haciendo una dinámica allá en el colegio. Bueno, empezó la profesora a preguntarle qué hacía el papá.
Y todo el mundo, mi papá es bombero, mi papá es policía, este es tan chévere. Y cuando le preguntaron al hijo del predicador, ¿y su papá qué hace? Mi papá no hace nada. ¿Cómo así? ¿Y él qué? ¿Cómo así? Sí, es que mi papá es predicador. La idea que tienen es de que el predicador, tan chévere el trabajo, ¿no? Bacano. Una berraquera, ¿no? Una maravilla. O sea, buena paga y poco trabajo. No, pues en la casa, relajado, tranquilo. Cuando saco tiempo, pues preparo cualquier lección el miércoles, preparo cualquier lección el domingo y chévere, ¿no? Entonces, queremos tener una posición profesional con poco trabajo. Pero hermanos, mire, eludir la preparación, si usted le está sacando el cuerpo a prepararse, entonces tampoco su llamado será legítimo a la predicación. Entonces, como dice el dicho, como reza el dicho, el que rehúsa el panal por el temor a las ovejas, el que rehúsa el panal por temor a las ovejas no tiene derecho a la miel. Vuelvo y se lo repito, el que rehúsa el panal por el temor a las ovejas, pues no tiene derecho a la miel. Así que si usted le saca el cuerpo a prepararse, complicado el asunto, complicada la predicación. Predicar por cualquiera de las razones antes mencionadas. Probablemente encontrará entonces que la predicación será aburrida, rutinaria, las demandas del tiempo serán irrazonables, el prestigio se desvanece y el salario pues lo va a encontrar así atractivo, ¿cierto? Una vez alguien cuando iba a predicar, oiga, pero ¿cuánto me van a pagar? Yo necesito como mínimo más de $1.000.000, o si no, yo no predico. No, ¿qué tal? Si me van a pagar bien, si no, no. O sea, tener esa perspectiva del ministerio es bien bajo y bien carnal. Bueno, primero entonces, los hombres son llamados a predicar por el llamado a convertirse en cristianos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Efesios 4, 1 al 3 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué dice el texto? Dice, como es digno de la vocación con que fuimos llamados. El llamado llega a los hombres por medio del evangelio, no es algo místico. No es algo que llega como por intervención del Espíritu Santo, que entró un alas de luz por mi ventana y me llamó. No, no, no. El Señor mandó a los discípulos que enseñaran a los conversos a hacer lo que Él mandó, o sea, es enseñar y bautizar, es hacer discípulos. Jesús dice en Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El llamado a predicar es general. Si usted ha sido llamado a predicar el evangelio, entonces se tiene que preparar. El hecho de hacer discípulos implica enseñar a la gente a hacer discípulos. Cuando se bauticen, hay que seguirles enseñando. Pero entonces, para hacer esa obra, usted y yo debemos preparar nuestra mente, aplicar nuestro corazón para instruirnos nosotros primero para instruir a los demás. Pablo lo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay al menos dos cosas que debería motivar al cristiano, al varón, pues obviamente se implican también las mujeres, pero al varón a predicar. Uno, y es que el Señor da la autoridad. Él ha mandado a hacerlo. ¿Sí? Él manda que lo hagamos. Dos, el valor de un alma nos debe incitar a predicar. El amor sincero por Dios y por aquellos hechos semejantes a la imagen del Señor, que uno desee ser usado por el Señor para salvar almas, salvar el alma de los hombres, nos debe llevar, hermanos, a que nos preparemos para poder instruir a otros o impartir una enseñanza adecuada, una enseñanza apropiada. Bueno, el segundo punto de las 3 razones por las que los sermones deben estar preparados es el potencial de la obra que exige preparación. O sea, estamos trabajando con un poder, es el poder del evangelio. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Entonces, ¿por qué tienen que los sermones estar preparados? Porque usted está manipulando un poder. Bueno, sobreentiéndase bien el término manipular. Digamos, usar
el poder de Dios. Y ese poder de Dios es para salvación. Pero, como les dije al principio, la verdad sufre en manos de aquel que no está preparado. Ese poder no llega a ser tan poderoso ni tan impactante porque el que lo está transmitiendo no está preparado. No está preparado. Pablo dice, hermanos, también ahí en Romanos, en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál fue el plan de Dios? Hermanos, salvar a la gente con la predicación. Pero se implica que el predicador va a jugar un papel muy importante en la transmisión de ese mensaje. No como una vez un hermano dijo, es que lo importante es el mensaje y no el mensajero. Es que el que convence es el mensaje y no el mensajero. Bueno, en cierta manera, obvio es el mensaje el que va a convencer, pero un mensaje mal transmitido, mal expuesto, mal organizado, pues no va a convencer a muchos. Tiene que estar bien organizado. Por eso hay requisitos para aquellos que van a enseñar. Pablo dice en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar, o sea, idóneos para enseñar. Entonces, hermanos, se dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero ¿cómo lo va a hacer el predicador? Bueno, los puse ahorita, animando, convenciendo, conmoviendo, tranquilizando, fortaleciendo. ¿Y cómo? Creando un buen puente para conectar lo uno con lo otro. La predicación, hermanos, la tercera razón por qué los sermones deben estar preparados es porque existe un peligro. El peligro de una pobre preparación debe incitar al predicador a prepararse adecuadamente para predicar la verdad de Dios. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bueno, el que pervierte el evangelio está corriendo el peligro de ser maldecido por Dios. En consecuencia, un predicador fácilmente se podría condenar a sí mismo y a aquellos que lo escuchan si pervierte el evangelio, sea deliberadamente o por puro descuido o por pura negligencia. 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que, hermano, mire, hay un peligro grandísimo y es que usted está trabajando con una fuente de poder inimaginable. Si usted la usa mal, pues le va a ir muy mal con ese poder y a los que lo están escuchando. Bueno, yo puedo hacer la referencia o la analogía de que la labor del predicador es como la labor de un electricista. El electricista está trabajando con una fuente de poder inimaginable. Si el electricista se equivoca, o sea, comete un error voluntario o involuntario, el tipo muere porque lo coge la corriente y lo mata. Y en consecuencia, pues dejó a todo el pueblo en tinieblas, lo dejó sin luz, incluyendo a la familia de él. Entonces, el predicador está trabajando con un oficio muy delicado, y el oficio o la materia prima con la que está trabajando es con una fuente de poder. Si se descuida por negligencia, como les dije, o comete un error, pues se lo llevó la energía, ¿sí? Y también, pues, tiene las consecuencias con aquellos que lo están escuchando. Es como la labor del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes también estaban manejando una gran fuente de poder. Si hacían las cosas tal cual Dios decía, con responsabilidad y diligencia, pues les iba bien. Si no, vean, lo que le pasaba a nadie vio en Levítico 10, versículo del 1 al 2. Entonces, hermanos, mucho cuidado a la hora de nosotros preparar los sermones, porque tienen que estar
bien preparados. Aquí entonces les expuse 3 razones por las cuales los sermones deben estar preparados, ¿sí? Uno es porque los hombres han sido llamados a predicar, ¿sí? Lo otro es que los hombres han sido llamados por el potencial que exige la obra, que estamos trabajando con un poder que convierte a los hombres, da la salvación. Y tercero, el peligro de una preparación bien pobre, pues va a tener o va a correr peligro aquel que lo exponga de una manera negligente e irresponsable. Bueno, ¿no le ha pasado, hermanos, que esto es así? Usted se apunta para el sermón el domingo y dejó pasar toda la semana porque, bueno, hizo una cosa aquí, hizo una cosa allá, y resulta que el sábado por la noche, ya usted cansado de todo el trabajo de la semana, saca tiempito entonces, porque ya le cogió la tarde, no aprovechó toda la semana para preparar el sermón, pero entonces el sábado por la noche, ya siendo un poquito alcanzado por la hora ya está avanzada, ya está corriendo contra el reloj porque ya son las 7, 8 de la noche, a preparar la clase para el domingo. Me pasaba a mí, y eso le ha pasado a muchos, hermanos queridos. Pero, ¿cómo podemos nosotros preparar algo bien para el domingo, servicio principal de la iglesia, en donde la iglesia va a acudir a escuchar un buen sermón, preparado por el predicador el sábado por la noche? Entonces, por eso muchas veces tomamos la obra de predicar tan a la ligera, hermanos, que el domingo entonces nos paramos allá y nos toca leer las notas, nos toca leer todos los puntos, empezamos a divagar, empezamos a improvisar, a rellenar el tiempo, ¿cierto? O como le ha pasado a algunos, que arrancan con un tema y terminan con otro. O, por ejemplo, hermanos, predicaciones cantinflescas. ¿Usted sabe cómo predicaba Cantinflas? Cantinflas tenía una oratoria impresionante. Y tanto hablaba que no decía nada. Tanto decía que la verdad uno no entendía ni forro. Ni forro. Y a veces pasan con algunos cristianos, nos ha pasado a muchos de nosotros, que tanto hablamos, que tanto decimos y a la final no le dimos a nada. No le apuntamos a nada. Empezamos con un tema y terminamos con otro. Predicar, hermanos, es como pilotear un avión. Usted no va a poner a cualquiera ahí a pilotear un avión. Lo más difícil de pilotear un avión es despegar y aterrizar. El sermón debe tener esas dos cualidades: despegar bien y aterrizar bien. Y con el tiempo preciso para poder usted decir lo que tiene que decir. Si usted en 15 minutos, si usted en 10 minutos no le ha dicho a la iglesia qué es el tema, cuál es el punto del sermón, hermano, la congregación se le va a distraer. Entonces, mucho cuidado con eso, hermanos. De nosotros, preparar el sermón ya a lo último. Y a lo último a veces las cosas no nos van a salir bien. Bueno, para ir terminando, ¿cuándo el sermón ha sido preparado adecuadamente? ¿Cuándo puedo yo decir, bueno, esta vaina quedó bien hecha, la voy a exponer? Bueno, ¿cuánto tiempo, alguien ha dicho, cuánto tiempo se debe dedicar a preparar un sermón, un discurso o un estudio? ¿Cómo puede saber el predicador cuándo su sermón ha sido preparado adecuadamente y decir, está listo? Bueno, algunos predicadores han adoptado una regla. No es que todos nos vamos a meter ahí en ese molde. Y se ha dicho, 1 hora de preparación por cada minuto de predicación. Si va a predicar 30 minutos, entonces van a necesitar 30 horas para preparar su sermón. Esa es la regla que muchos utilizan. Vuelvo y se la repito. 1 hora de preparación por cada minuto que va a predicar. Ahora, dado que predicamos los domingos, predicamos entre semana, hay clases bíblicas con los jóvenes, con las mujeres, la mayoría de los predicadores tienen el problema de que no encuentran suficiente tiempo para prepararse en ellos mismos. Ahora, el tiempo es necesario para asegurar la preparación adecuada del sermón y obviamente el sermón, hermanos, variará dependiendo de la naturaleza del sermón, si es simple o complejo. Un tema simple, la fe, fácil, sencillo, Romanos 10, Hebreos 11, hablar de la fe, un texto aquí, texto allá, sale.
porque el sermón es fácil. Pero si el sermón es complejo, hombre, eso le va a requerir más tiempo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si usted se va a meter a estudiar Apocalipsis, eso le va a requerir más tiempo porque es un libro muy complicado. Si va a explicar Romanos capítulo 9, 10, 11, eso es un tema bien difícil, obviamente, entonces va a requerir más tiempo, va a requerir más tiempo. ¿Me hago entender? Entonces, el tiempo de la preparación depende de qué tan complejo es el tema o qué tan simple es el tema. Y dependerá del conocimiento que el predicador tenga. Ahora, voy a señalarle algunos criterios para que tomen nota, por favor, de los sermones se preparan cuando se cumplen al menos estas cosas. Y vamos con el primer punto, cuando el tema del sermón se desarrolla bíblicamente. O sea, el sermón debe estar lleno y basado en un así dice el Señor. Toda predicación verdadera se basa en la afirmación básica, así dice el Señor. El predicador debe llenar su sermón de la palabra del Señor. Y tanto el predicador como la audiencia deben ver claramente cómo se relaciona el tema bíblico con ellos. Como les decía al principio, el predicador se tiene que jugar el coco, como cómo va a conectar el tema bíblico con la iglesia, dependiendo de la cantidad de miembros que hay, de edades, todos aprenden de manera diferente. El predicador debe tener en cuenta eso. La segunda, cuando el sermón está preparado, es cuando cada escritura utilizada en el sermón se analiza y se aplica a la luz del contexto. Se ha dicho que hay contexto remoto, ¿sí? Y contexto lejano, el contexto cerca y el contexto lejos. Bueno, como usted lo quiera llamar. Pero hay que tener en cuenta que el contexto es supremamente importante y siendo sinceros con la escritura, debemos tenerlo en cuenta. Porque un texto sin contexto, eso resulta siendo un pretexto. Tercero, cuando el predicador ha leído, ha escrito, ha organizado, ha esbozado, ha reflexionado sobre el tema de su sermón, hasta el punto de saber en panorama general lo que va a decir en el púlpito. Si usted se va a subir en el púlpito y no tiene ni idea de lo que va a decir su sermón, ¿sí? Ahora, no es necesario que memorice el sermón, pero usted sí tiene que tenerla clara en su mente, todo el plan del sermón. Yo también he hecho la analogía de que el predicador es como un taxista. Debe conocer muy bien, como el taxista, las carreras, las calles, las transversales. Cuando se le sube un cliente al taxi y le dice, oíste hombre, llévame al parque San Juan de Dios. Entonces el taxista, ¿qué hace? Inmediatamente en su mente ya tiene un croquis. Me voy por la avenida, cojo la transversal, bajo por el puente y llego allá, la manera más correcta de llegar. El predicador debe tener en su mente la Biblia como un mapa. Entonces, él debe conocer su sermón. ¿Por qué? Porque lo ha leído, lo ha escrito, lo ha organizado, lo ha esbozado, lo ha reflexionado el material. Entonces, cuando alguien le pregunte allá alguna cosa, él sabe por dónde meterse. Él sabe cómo resolver las dudas, los puntos, enfatizar las ideas, definir las palabras complicadas. Ahora, si usted en algún momento no sabe responder a una pregunta, no se las dé Superman, simplemente diga, no sé, me voy a preparar para la próxima clase y le traigo la respuesta. Fácil. El cuarto punto, hermanos, es cuando el predicador ha orado fervientemente acerca del sermón. Hechos 6:4 encontramos nosotros que los apóstoles, cuando escogieron a los diáconos a servir las mesas, ellos decían, escoge a 7 varones, para que nosotros nos encarguemos de la oración, fervientemente en la oración, dedicarnos fervientemente a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, si los apóstoles pensaron que la oración era importante en la relación del ministerio de la palabra, los predicadores de hoy deben considerarse extremadamente si nos consideramos, hermanos, a no orar, entonces vamos a ser descarados si nos negamos a suplicarle ayuda al Señor en el sermón. Quinto, cuando el predicador anhela el momento en que pueda compartir el mensaje del evangelio con su audiencia. No es cuestión de pararse allá a decir algo. Obvio, tendrá que decir algo, pero no es pararnos allá a decir cualquier cosa. No. El entusiasmo que el predicador genera posiblemente ayudará a fomentar
en el oyente el celo por lo que él está diciendo. Debe recordarse que ningún principio entonces homilético disponible va a garantizar el éxito cada vez que se predique, pero una preparación minuciosa reducirá al mínimo la posibilidad del fracaso. Es cierto que ninguna cantidad de preparación hará automáticamente a un gran predicador, pero es igualmente cierto que no se puede hacer nada si no se prepara con antelación. Se informa, hermanos, que al enfatizar la preparación, se dice, la buena predicación es imposible sin una preparación elaborada. Es el fruto de un estudio ferviente y un esfuerzo mental severo. Subir al púlpito sin tener el sermón minuciosamente preparado es insultar a la congregación y deshonrar al maestro, dueño del evangelio. Espero, hermanos, que hayan tomado nota de los puntos, de las aplicaciones que les di y que este sermón o esta clase nos motive. No quiero desanimarlo en el intento, sino que se motive, así como tenemos el deseo de predicar, también tengamos el deseo de prepararnos cada vez mejor para presentarle al Señor un mejor servicio. Con la ayuda del Señor, mañana vamos a estudiar otro aspecto que tiene que ver con la preparación de hombres. Será la lección número 3.